Eres un disidente político, tu gobierno te persigue por tus actividades subversivas y de alguna manera logras escapar y te tranquilizas. Es decir, tienes una nueva vida, haces nuevos amigos, un nuevo trabajo, quizás incluso, un nuevo inicio. Sin embargo, tras varios años y sin que te lo esperes un día, tras un encuentro con unas autoridades un tanto sospechosas, un mundo se quiebra. Entre estas personas hay algo en común. Todas eran un problema para los gobiernos de su país y fueron eliminadas. Pero quizás algo más importante aún es que todos eran exiliados y deberían haber estado seguros. O al menos eso es lo que pensaban, pero no fue así. Y terminaron secuestrados de vuelta al país que los vio nacer y el cual era su pesadilla. La escritora Anna Applebaum, en su libro Autocracy, habla acerca de cómo actúan las autocracias modernas y colaboran entre sí. Entre diversas cuestiones toca el fenómeno de la persecución transnacional por parte de estos países, de cómo se organiza en un mundo globalizado para garantizar que su disidencia no tenga vida incluso fuera de sus fronteras. Estos son los casos de 3 disidentes que fueron víctimas de una organización global bajo las sombras. Janshi Sharma fue un ingeniero informático nacido en Irán cuya familia se exilió a Alemania después de la Revolución Islámica. Tras graduarse en Alemania se mudó a Estados Unidos para trabajar como el jefe de una empresa y estuvo allí varios años tranquilamente. E incluso llegó a participar en un grupo de disidencia iraní conocido como Tondar, una plataforma monarquista. Para poner un poco en contexto, antes de la Revolución Islámica y el régimen actual de los ayatolás que tenemos por aquí, estaba la monarquía de los Shah, que más o menos tampoco eran los buenos, pero tenía un régimen laico. Es decir, no existía un tribunal religioso ni las mujeres estaban forzadas a vestir de cierta manera. Pero bueno, en este grupo Janshi, para los amigos, gestionaba sus redes y un canal de televisión y radio que era accesible a Irán, lo cual era bastante destacado. Y aunque en un principio pensaba mantener su identidad en secreto, por algún error técnico el régimen iraní consiguió obtener de todas formas sus datos. A partir de ahí sería objeto de amenazas en varias ocasiones. Y bueno, este grupo ya estaba acostumbrado al acoso. Ya había enfrentado la desaparición de su propio fundador cuando éste se encontraba en Turquía en una reunión en el año 2007. ¿Qué pasó con él? Pues nunca se supo, aunque uno puede imaginarse. En el año 2009 incluso hubo un intento de contratación de sicariato para asesinar a Janshi, pero el responsable fue interceptado y encarcelado por agentes de policía de California. A pesar de todo esto, Janshi pudo trabajar tranquilamente como vocero de resistencia hasta el año 2020. Ese año todo cambió cuando en lo que fue una aparente reunión de negocios en la India, resultó en su desaparición forzada en la ciudad de Dubái, cuando estaba tomando una escala. La situación seguro tomó por sorpresa, ya que en teoría Dubái y Emiratos Árabes Unidos, a pesar de ser una monarquía absolutista o lo que sea, no es precisamente un aliado de Irán, y hasta cierto punto goza de cierta confianza internacional con cierto Estado de Derecho. Aparentemente, por supuesto. Pero bueno, cuando el río suena agua lleva, y esa confianza en la ambigüedad de Dubái le costó caro a Janshi. Tras una videollamada con su esposa, donde ella demostró estar preocupada por lo cerca que se encontraba en Irán estando allá en Dubái, Janshi se limitó simplemente en despedirla dejándole su localización bio para tranquilizarla y no volverla a ver nunca más. Es difícil imaginar qué pudo haber sentido su esposa cuando vio que la dirección de Janshi iba directo hacia Oman, un país que era mucho más cercano al régimen de Irán. Ese día recibió solamente un breve mensaje de texto donde solo decía que todo estaba bien. Después no se sabría más del pobre Janshi hasta que el régimen de Irán lo presentó ante las cámaras de la televisión nacional como un trofeo. Con los ojos vendados y acusado de terrorismo, el esposo y padre de familia aparecía frente a las cámaras. Su suplicio había comenzado. After that, we saw a video by the Islamic regime where they show my dad. He's blindfolded, he has a swollen face, and he is stating forced confession. En las pocas llamadas que el régimen permitió con su familia, este dejó entrever el mensaje de que había sido torturado, despojado de sus dientes, aislado y sin posibilidad de ver la luz del sol. Se celebraron numerosos juicios sin la posibilidad de un abogado independiente, contando con uno puesto por el rey. Se le acusaba de haber participado en un atentado terrorista en 2008 que dejó 10 muertos y al menos unos 200 heridos. Juicio que fue calificado de injusto por la familia, por supuesto, y organizaciones internacionales. Y es que las acusaciones en particular contradecían la versión oficial dada años atrás por el mismo rey, la cual sostenía que se había tratado de un accidente relacionado con cargamentos de municiones por allá en la guerra de Irán y Irak que había tenido años atrás. Lo cierto es que hubo varias audiencias y se le sentenció a pena de muerte por ahí en el 23 de abril de 2023. Casualmente tras las protestas del movimiento Mujer, Vida y Libertad, que habían comenzado en el año 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa, una joven kurda que murió tras sufrir una paliza por parte de la policía, tras ser detenida por no cumplir con las estrictas leyes de vestimenta del rey. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó sino hasta el 28 de octubre del 2024, 4 años después de su captura. Curiosamente, 2 días después de los ataques de Israel al territorio iraní. Bueno,
curiosamente, porque ya veremos un poco más tarde la relación de esta ejecución con el estado de la dictadura en aquel momento. Y bueno, Alemania había sido fuertemente criticada por su pasividad. Tuvo una diplomacia más o menos silenciosa con respecto al tema. Tras su muerte se cerraron 4 de las 5 sedes diplomáticas de Irán en el país e incluyeron a la Guardia Revolucionaria dentro de la clasificación de grupo terrorista. Era un día gris para la oposición iraní y la comunidad internacional. Para el régimen, en cambio, era un miércoles, ya que por ese mismo periodo se habrían ejecutado al menos unas 835 personas. Al final del día, el régimen consiguió con Yakshi su objetivo: mandar un mensaje. La disidencia no está segura incluso fuera de sus fronteras. Moviéndonos a China, tenemos el caso de Jiang Jifei. Este era un caricaturista chino disidente del gobierno comunista. Fue detenido en 2 ocasiones por sus críticas a través de entrevistas con medios internacionales, particularmente sobre cómo el gobierno manejó el terremoto de Sichuan. A causa de estas detenciones, decidió exiliarse en el año 2008 a Tailandia. Allí se volvió popular al continuar con sus críticas, pero especialmente por sus caricaturas en contra del gobierno y Xi Jinping. Jiang llegó a gozar de un estatus de refugiado por las Naciones Unidas, e incluso llegó a ser aceptado por Canadá. Como resultado de sus actividades, él y su familia empezaron a recibir numerosas llamadas de amenaza. En octubre del año 2015, Jiang fue detenido por las autoridades tailandesas por presuntamente violar las leyes de inmigración de dicho país. ¿Pero por qué? Pues por supuestamente ayudar a Dong Wanping a entrar en el país, otro disidente que había pasado 10 meses en prisión en China por conmemorar la masacre de Tiananmen. El gobierno tailandés no escatimó con esto y deportó a ambos, ignorando la solicitud de asilo aceptada por Canadá. Nuevamente se presenciaba otro caso de un país ambiguo con su política exterior, que por razones de intereses no dudó en darle la mano al régimen comunista. En noviembre del año 2016, el pobre Jiang apareció en el canal de televisión chino CCTV, vestido de prisionero, confesando el cargo de tráfico humano, lamentando sus acciones y pidiendo clemencia. Claro está, con signos de haber sido torturado. En julio del año 2018 sería sentenciado a 6 años y 6 meses de prisión por incitación a subversión y al Estado. Su familia y su esposa lograron salir a Canadá y abogaron por su liberación en las Naciones Unidas, entre otras organizaciones de derechos humanos, aunque por desgracia no tuvo mucho éxito. De los pocos detalles que salieron a la luz en su encierro, se sabe que estuvo en la prisión de Judo en Chongqing y que habría perdido la vista en un ojo por tortura según su esposa. De acuerdo a una lista de excarcelados de Reporteros Sin Fronteras, habría sido liberado en el año 2022, pero más nunca llegó a tenerse noticia de él y su paradero. Lo más seguro es que lo hayan dejado salir sin la posibilidad de volver a comunicarse. Y finalmente tenemos en Latinoamérica el caso del venezolano Ronald Ojeda, un ex militar venezolano que habría escapado del país en el año 2017 tras ser detenido junto con otros militares en la prisión de Ramo Verde y terminó siendo secuestrado en Chile. Ronald Ojeda se unió a la Academia Militar en el año 2008. Se graduó como teniente de infantería en el ejército. Luego fue trasladado en 2012 a la ciudad de San Cristóbal, una ciudad cercana a la frontera con Colombia. Conoció a su esposa y empezó un curso para unirse a las fuerzas especiales del ejército. Fue allí donde comenzó a realizar labores de inteligencia, según sus propias palabras. Debido a la corrupción que estaba presenciando entre generales y coroneles, se mezcló con operaciones de grupos subversivos. Sin embargo, fue capturado en abril del año 2017 junto con su compañero de armas acusado de rebelión militar. A ese tiempo en particular estaban teniendo unas protestas significativas en contra del gobierno, donde morirían unas 163 personas, en su mayoría jóvenes. Ojeda describió su estancia en prisión como días de torturas que consistían en descargas eléctricas o ser colgados esposados de espalda, descripciones que coinciden con las denuncias anteriormente hechas por otros prisioneros, donde apenas se les dejaba tocar el suelo con la punta de los dedos del pulgar. Incluso, 2 víctimas narraron que los colgaron por un tiempo indeterminado sin tocar el piso. En 2 incidencias, las víctimas estuvieron encadenadas a una pared en posición de crucifixión mientras los torturaban, y en periodos de descanso los mojaban con agua fría y no los dejaban dormir. En cuanto a la aplicación de electricidad, pues digamos que podían ser en cualquier lado, testículos, tórax, rodillas, debajo de las axilas, cuello y pecho, hasta que provocaran que las víctimas simplemente se desvanecieran. A pesar de todo esto, Ojeda logró escapar. En una operación de traslado junto con otros 8 militares, tomaron el control del vehículo que los custodiaba, y bueno, esto no pasó desapercibido. Se produjo un tiroteo donde resultó muerto uno de los profes. De los 9, solo 5 lograrían manejarse para llegar hasta Perú, entre ellos Ojeda. Allí todos ellos consiguieron estatus de refugiado. Ojeda posteriormente logró reunirse con su familia, pero decidió que debían irse a Chile al considerarlo más seguro. Se dedicó al envío de paquetes, agentes de seguridad y a hacer activismo en las redes sociales. De resto, una vida tranquila, o al menos así lo pensó. Hasta que el 21 de febrero a las 3:15 de la madrugada, 3 sujetos vestidos de policía chilena irrumpieron en la habitación de Ronald y se lo llevaron con un vehículo donde un cuarto cómplice estaba esperando. Las autoridades ese mismo día confirmaron su secuestro. Se ordenaron reforzar los controles fronterizos y solicitaron a Interpol que emitiera una orden de alerta. El 28 capturaron a un menor venezolano
que habría estado involucrado en maniobras de vigilancia. Después llegaron a identificar a otros 2 sospechosos que conducían los vehículos que se llevaron a Ojeda. Su cuerpo sería encontrado el 1 de marzo, descuartizado dentro de una maleta con signos de tortura y sepultado bajo una losa de concreto. Los sospechosos, Walter Jesús de Rodríguez, un venezolano que había trabajado contra el Al-Qasami cuando este era un gobernador de Venezuela, y Michael Villegas, otro venezolano residente en Chile. Ambos sujetos estarían vinculados con la banda criminal del Tren de Aragua, una banda relacionada directamente con el gobierno de Venezuela. Ambos habrían logrado escapar exitosamente. Hubo al menos unos 16 implicados en el crimen. De ellos 10 habrían sido detenidos y 3 de estos, de hecho, fuera de Chile. 2 en Colombia, uno con antecedentes de haber matado también a un teniente de carabineros, y otro todavía más chungo, considerado como el cofundador de la banda del Tren de Aragua, Larry Albert, personaje que fue apresado en la cárcel de Tocorón en Venezuela tras asesinar a un comerciante. Posteriormente logró escapar de allí y refugiarse en Chile, armar otra estructura criminal en dicho país y volver a escapar a Colombia para seguir delinquiendo hasta que lo volvieron a capturar. Y finalmente el mismo Michael Villegas en Costa Rica cuando se dirigía hacia Nicaragua, probablemente para refugiarse allí. De acuerdo a la fiscalía chilena, la intención habría sido en un principio trasladar a Ojeda a Venezuela, como en los otros casos que he explicado anteriormente. Pero como en este caso el país no era precisamente favorable al régimen, parece que la cosa se complicó y decidieron terminarlo allí. De los detenidos, 3 declararían contra Maduro como implicado en el caso, y uno de ellos habría alegado que Diosdado Cabello había ordenado su ejecución mediante un intermediario conocido como el Niño Guerrero, líder del Tren del Agua. De las últimas noticias sobre esto, se sabe que uno de los detenidos en Colombia va a ser extraditado a Chile, y recientemente incluso ha habido algunos intentos de políticos de izquierdas afines al régimen venezolano de vincular a Ronald Ojeda con una banda criminal. Quedamos el mismo libreto de desprestigiar la imagen de los disidentes. Pero más allá del salseo que implican estos casos y la poca justicia que puede hacerse por sus víctimas, lo cierto es que los daños cumplieron con sus objetivos. El mensaje de mostrar a cualquier posible disidencia que pase lo que pase, así logren escapar de las fronteras físicas del país, estarán bajo su sombra y terminarán pagando. Y es que como estos casos hay muchos otros, donde a través de redes mafiosas y de influencia las autocracias ejercen su dominio con nulas consecuencias, a menudo bajo la complicidad de los propios sistemas democráticos, que bajo cuestiones de intereses comerciales ni se atrevan a castigar a los terceros, que pasan por encima de su ambigüedad para evitar repercusiones económicas o estratégicas peores. Así el juicio de alguien como Yashin se puede extender y ejecutar en el momento necesario, como las protestas de Irán o el ataque sufrido por Israel. Los presos políticos se vuelven una especie de recurso, una moneda que puede ser usada cuando el régimen se siente débil o expuesto a sus enemigos. No tiene nada que ver con justicia, sino con generar impotencia y una imagen de fuerza. Además, también se molesta en desprestigiar la imagen de sus víctimas, lo que refuerza ese sentimiento de impotencia mientras justifica sus acciones. Poco pueden hacer los organismos internacionales cuando, incluso ante sanciones económicas, estos países cuentan entre sí para librarse de las consecuencias. Poco importan las relaciones ideológicas, el objetivo en común es su propia supervivencia. Es por eso que cada vez se hace más importante conservar las democracias que restan, ya que por imperfectas que éstas sean, son el último recurso y el último refugio. Además, en su libro Applebaum señala cómo estas autocracias trabajan constantemente para dinamitar a las democracias desde adentro. Pero eso sería materia de otro video. Si te ha gustado el contenido actual, por favor házmelo saber. Dale me gusta al video y comenta tu opinión sobre el tema. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.